La ley 1563, nuestro estatuto arbitral, un arbitraje internacional con sede en Colombia, o la regla aplicable al arbitraje, la ley colombiana, nos vamos a encontrar que el artículo 101 nos dice que la ley aplicable es la ley elegida por las partes. Entonces dice, el tribunal, normas aplicables al fondo del litigio. El tribunal arbitral decidirá de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes. Ya dijimos que esto plantea una diferencia contra ley aplicable, derecho aplicable. Nos habla de normas de derecho. Por lo tanto, las partes pueden organizar las normas como bien lo consideren. La indicación del derecho de ordenamiento jurídico de un Estado se entenderá referida, a menos que se exprese lo contrario al derecho sustantivo de dicho Estado y no a sus normas de conflicto de leyes. O sea que si se ordena que se va a aplicar el derecho francés, se aplicará la norma sustantiva francesa y no esas normas que dicen en Francia cuál es el derecho aplicable, ¿cierto? Como en el caso, por ejemplo, de que veíamos del Tratado de Montevideo. Entonces eso no se va a aplicar. Luego dice, si las partes no indican la norma, el tribunal arbitral aplicará aquellas normas de derecho que estime pertinentes. Entonces me dice, bueno, pero ¿cómo así? O sea, los árbitros no se guían por esas normas de conflicto que acabamos de ver, o el Tratado de Montevideo y todo eso, no. Ellos tienen una norma genérica que dice, ustedes, señores árbitros, tienen la potestad de escoger el derecho que consideren pertinente al caso. En todo caso, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y teniendo en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. Entonces, aquí hay varios elementos a considerar. Las reglas, entonces, para regir un contrato internacional sometido a arbitraje internacional son las reglas del contrato, en primer lugar. En segundo lugar, los usos del comercio internacional, que cuáles son, no sabemos, eso lo vamos a tratar de establecer. Muchos han identificado esto con lo que se conoce como la lex mercatoria. Y finalmente las normas de derecho elegidas por las partes, y las partes no eligieron ese derecho, entonces serán las normas que los árbitros consideren pertinentes. ¿Qué pasa? Que esta elección, muchas veces los árbitros se guían fundamentalmente por dos posiciones. O buscar el derecho más estrechamente vinculado al contrato, y en algunos pocos casos un derecho ajeno a las partes y neutral, o se decantan por utilizar la lex mercatoria. La lex mercatoria pues es algo es algo extraño, ¿no? Que son derechos, es un derecho, o digamos, son unas normas no nacionales o anacionales, y por eso también se les llama transnacionales, no corresponden a ningún estado en particular, pero tienen relación pues con los estados, pero digamos no corresponden a una expresión jurídica formal, ¿cierto? Emitida por un órgano investido de soberanía ni nada de eso. Es un derecho, como lo llamó el profesor Batifol, un derecho espontáneo que se va produciendo con el ejercicio comercial a través de instituciones. Muy bien, entonces ahí está, los árbitros van a escoger el derecho pertinente. Los árbitros normalmente se han decantado por dos opciones. El derecho del Estado, que tiene el vínculo más estrecho con el contrato, que tiene la relación más estrecha, o un derecho neutral, la lex mercatoria y particularmente los principios unidos. Muy bien, esto nos dice el reglamento pues legal, ¿cierto?, de la ley 1563 del arbitraje internacional. Veamos qué nos dice un reglamento internacional de arbitraje internacional, probablemente lo que hemos dicho es de la CCI. Entonces vamos aquí a solución de disputas, arbitraje, arbitration rules. Vamos a las reglas arbitrales de la CCI. Aquí encontramos la regla arbitral 2021 en español. Y entonces vamos a buscar qué dice que son normas jurídicas aplicables al fondo. Las partes podrán acordar libremente las normas jurídicas que el tribunal arbitral deberá aplicar al fondo de la controversia. Entonces siempre decimos en arbitraje lo que va a prevalecer es la autonomía de la voluntad. Casi todos los reglamentos tienen esta posición, una posición similar. A falta de acuerdo de las partes, del tribunal arbitral aplicará las normas jurídicas que considere apropiadas. Entonces volvemos, aquí ya no se usa la expresión normas de derecho, como decía la ley 1563, sino la expresión normas jurídicas. No habla ni de ley ni de derecho. Y utiliza la palabra apropiadas, las normas jurídicas que consideren apropiadas. Entonces los árbitros tienen una gran libertad, una gran autonomía para elegir el derecho aplicable si las partes no lo han hecho. Por lo tanto, los árbitros tienen, digamos, una norma de conflicto flexible, el derecho que consideren apropiado. Ahora, ellos no están atados entonces por esas normas de conflicto que acabamos de ver, como decíamos ahora.
ni las del país de la sede, ni nada de eso. El tribunal arbitral deberá tener en cuenta las estipulaciones del contrato celebrado entre las partes, si lo hubiere, y cualesquier usos comerciales pertinentes. Volvemos otra vez a lo mismo, la idea de los usos comerciales. El tribunal arbitral tendrá poderes de amigable componedor o decidirá ex aequo bono únicamente si las partes de común acuerdo les han otorgado tales poderes. Ya está. Y esa es la parte relativa al derecho aplicable. Entonces, cuando uno dice, bueno, con base en la situación en Colombia, ¿qué es lo más apropiado? Pues con base en la situación en Colombia, lo más apropiado es, si yo quiero que mi cláusula de ley aplicable o derecho aplicable o de normas jurídicas aplicables sea eficaz, voy a necesitar pactar arbitraje. Ya estando en un escenario en el que los árbitros no tienen una norma o no pueden deducir el derecho aplicable del contrato, porque ese es otro aspecto teórico que hay que tener en cuenta, y es que cuando aquí se dice las partes podrán acordar libremente, puede ser expresa o tácitamente. Entonces puede ser, bien sea porque los árbitros, las partes han puesto un pacto en el contrato de ley aplicable, como el que veíamos en la clase anterior, o los árbitros deducen el derecho aplicable del contrato o las circunstancias. Entonces, teniendo en cuenta las circunstancias y el contrato, los árbitros podrían deducir que las partes querían un determinado derecho aplicable. Por ejemplo, cuando en el contrato se hace mención a normas colombianas o se utilizan figuras colombianas, entonces los árbitros podrían decir, las partes querían que se aplicara el derecho colombiano, ¿cierto? Aunque no pusieron una cláusula que expresamente así lo dijera. Pero a falta de un acuerdo o de la posibilidad de deducir el derecho aplicable, o incluso también si la cláusula de derecho aplicable resulta inapropiada, entonces los árbitros se pueden apartar de ella y aplicar el derecho que consideren apropiado. Y la conformación de ese derecho pues va a ser no al capricho del árbitro, sino con un cierto criterio. Entonces los árbitros suelen justificar, digamos, argumentar las razones que los llevan a considerar que un determinado derecho es pertinente o apropiado. Y entonces, en algunos casos, han optado por adoptar como ley aplicable al contrato la lex mercator.